Gracias, presidente, y gracias también a los peticionarios por habernos dado la oportunidad de debatir este tema, que es un tema que causa gran conmoción en Canarias, como demuestra el hecho de que detrás de estos peticionarios hay por lo menos otras 15, 16 peticiones agrupadas que no se han caído aquí y alguna que se ha perdido en los vericuetos de la tramitación burocrática de ellas, como la de Julie Nicot y Doña Cabrera o José Díaz, firmada por una decena de personas de diferentes islas canarias. No voy a insistir yo aquí en el hecho que han insistido mis compañeros, en el hecho de que si cumplen o no cumplen las directivas. No voy a entrar en esa discusión, porque hoy estamos a un tema todavía más profundo, que es el tema de los derechos fundamentales de las personas, y en este caso el derecho de las personas de Lanzarote y Fuerteventura al acceso al agua potable, que cualquier explotación de este tipo pone, sin duda alguna, en riesgo el acceso de esas personas al agua potable. Es decir, estamos en un tema de discusión que defendemos intereses particulares de una empresa, aparte del modelo energético que impulsa este tipo de expropiaciones, o defendemos a las personas, defendemos a los intereses de las personas y de la ciudadanía. Es evidente que este Parlamento Europeo tiene que defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, los derechos de la ciudadanía y los intereses generales. Y es evidente que defender el interés general por parte de este Parlamento Europeo y de esta Comisión de Peticiones es defender el acceso al agua potable de los ciudadanos y las ciudadanas de Fuerteventura. Y no defenderíamos el acceso al agua potable de las personas de Fuerteventura y de Lanzarote si estuviésemos a favor de impulsar la explotación petrolífera de las aguas circunstantes a estas islas. Es por ello que tenemos que pasar de esa discusión si cumple o no cumple las directivas y tenemos que ir más a la raíz del problema, y la raíz del problema son los derechos de las personas, son las personas y no sus intereses particulares. En ese sentido, me uno a la petición de mis compañeros del Grupo Socialista y de mi compañero del Grupo Verde Sale, Raúl Boema, en el sentido de que esta petición tiene que continuar abierta, y remarcaría ese hecho, que estamos aquí defendiendo los intereses de las personas, los intereses de la ciudadanía al acceso al agua potable, y que es el punto fundamental desde el punto de vista de esta discusión. Muchas gracias.